¿Sabe? Hoy es domingo de... Hoy celebramos... ¿Qué celebramos? Hoy estamos celebrando de manera simbólica lo que es el Domingo de Ramos para muchos, pero hay algo fundamental que sucede en eso y es lo que de pronto quería hablarle el día de hoy, porque sucede mucho en nuestra vida. Nosotros celebramos que el Señor venga a nuestro corazón, nosotros celebramos que Dios esté en nuestra casa, en nuestra presencia, en nuestro corazón, que tome control de muchas cosas. Y la palabra muestra de que cuando Jesús va entrando a Jerusalén, empieza la gente a aclamarlo y a llamarlo Rey, Mesías, el Rey prometido, el Salvador. Él es quien ha venido a salvarme, Él es quien ha venido a libertarme. Y dice la palabra que en medio de eso la gente levantaba ramos, entregaba, lo alababa por medio de ramos. Otra parte dice que entregaban mantos. Que entregaban mantos, pero que reconocían la grandeza y la autoridad de quién era Jesús. Y yo creo que usted y yo en un momento hemos reconocido quién es Jesús y qué vino a hacer. Algunos de nosotros lo hemos hecho, pero sabe, a mí me llama la atención de que la Semana Santa inicia de manera simbólica. Hoy se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y cómo ese pueblo reconoce quién era Él, pero no se sabe qué iba a pasar después. No se sabía que cuando Él entraba a esa ciudad, cuando Él entraba a esa población, iba a venir a vivir la pasión de su crucifixión. Y sabe, nosotros reconocemos la grandeza de Dios. Nosotros reconocemos quién es Él, pero no valoramos ni se nos es revelado la pasión de su muerte. No es revelado el sacrificio que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Y quizás usted hoy está aquí y viene y reconoce que Él es Dios. Usted reconoce que Él es quien lo ha creado. Usted reconoce que Él vino a hacer algo puntual, pero usted lo reconoce como está hoy, allá sentado. Usted lo reconoce como cuando Él va pasando en su burro, va montado en el lomo del burro y usted va reconociendo que Él es Dios. Pero como decíamos ahorita, decía el pastor, pocos reconocemos y le entregamos un espacio de nuestro corazón a ese Dios. Y sabe, he titulado la prédica Embajador del Reino, porque yo creo que Jesús vino a mostrar cómo era su reino. Él vino a ejemplificar, a vivificar, a manifestar el reino de Dios en la tierra. Pero no solamente Él lo vino a hacer para que quede como algo en la historia, como algo que pasó, como algo que sucedió, sino que vino a mostrarnos cómo nosotros podemos ser embajadores de ese reino. Y no solamente es trayendo libertad, no es solamente trayendo sanidad, no, es haciendo que Jesús viva realmente en tu corazón. Es que Jesús, el Espíritu Santo de Dios, viva en tu corazón. Porque sabe, muchas veces nosotros lo dejamos entrar, como decía el pastor, de acuerdo a la tsunamita. Solamente lo vemos pasar de lejos, solamente lo reconocemos de lejos, pero pocos hacemos lo que la tsunamita hizo. Preparó un lugar para entregarlo a Él, para que Él tomara posesión de ese lugar. Y yo creo que hoy, en todo, cuando empieza la Semana Santa, nos dice tiempo de reconciliación, tiempo de perdón, tiempo de dejar, de recogimiento. No sé si es que recoger la ropa porque va a llover, no sé si es porque va a recoger la sábana o la casa. Es un tiempo, sí, y no es mentira, pero en realidad es un tiempo para que nosotros entremos a la presencia de Dios y podamos vernos con Él cara a cara. Pero no solo para agradarlo, alabarlo, glorificarlo con palabras hacia afuera, con manos que alaban y se mueven y se baten para reconocer su grandeza, sino para que haya un corazón rendido, dispuesto, entregado al 100 a Dios. Amén. La palabra dice en Mateo 4, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús está diciendo esto, el reino de Dios se ha acercado. No es que iba a venir,
no es que estaba pronto a venir, no es que ya Él estaba estableciendo el reino de Dios. Ya Él estaba manifestando algo que sucede en los cielos, que era la voluntad del Padre, que Él estuviera aquí en la tierra. Pero sabe, usted necesita conocer que es un reino. No sé si usted, yo creo que usted conoce que el único estado, o uno de los estados que maneja la monarquía es Inglaterra. Y todo eso estado político y es todo lo que se manifiesta allá es por la autoridad de unos reyes. Pero nosotros que no somos, que no vivimos bajo esa monarquía, bajo ese estado de política, no entendemos y no dimensionamos mucho qué significa establecer un reino. Y por eso en medio del reino de Dios empezamos a manejarlo de acuerdo a la política de nuestra vivencia, de acuerdo a la condición de nuestra casa, de acuerdo a nuestra condición de creencia. Pero cuando hay un mandato como la monarquía y el rey, no se trata de usted ni de mí, se trata de, como decían en la serie que mi esposo se vio, de la corona. Se trata del reinado, se trata de quien reina, y empiezas a despojarte de ti sin tener en cuenta cómo te sientes, lo que tú piensas, y empiezas a hacerlo de una manera tal que Dios mismo empieza a vivir dentro de ti. Es importante que entendamos que ese reino ya está establecido. Muchas veces creemos que ese reino se va a establecer cuando muera o con la segunda venida de Cristo. Pero resulta que Jesús fue el embajador y el representante del reino de Dios, del reino de los cielos. Y Él vino a establecer, como embajador que era, vino a manifestar ese reinado. ¿Y de qué manera? Si usted conoce en el estado de política, en cada país hay un embajador de una nación, de una nación, de un país, que va a establecer y va a cuidar su gobierno en esa nación, va a cuidar las negociaciones en esa nación de acuerdo a su país. Entonces tendríamos que saber qué significa ser embajador. Es un diplomático que representa a un país en otro país ante una organización internacional. Es el máximo rango de servicio diplomático. Sabe, el Señor te ha llamado como hijo, pero no como hijo para que hagas solamente el berrinche de pedir y ser tú pues llenado de necesidades, para que el Señor supla tus necesidades. No solamente para eso, es porque el Señor anhela que tú puedas ser un embajador de su reino aquí en la tierra. Y para tú ser un embajador de su reino tienes que tener claro lo que sucede en el reino. Pero eso no solo te lo va a decir Adri ni José, eso te lo va a decir el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra y por medio de la intimidad que tú llegues a tener con el Señor. Amén. Las funciones de un embajador es representar, es velar por los intereses del país, transmitir mensajes de gobierno, de autoridad y promover todo lo que allá sucede. No es fácil yo vivir en un país y establecer el gobierno de otro país. Eso lo tendríamos que averiguar con un embajador. Pero en medio de la casa del embajador sucede lo que sucede en su nación. Yo le pido a Dios que Él revele su palabra a usted hoy. Si yo en mi casa soy embajadora de un país tal, en mi casa se gobierna bajo esas condiciones de ese país. Y aquí dice que el embajador representa todos los intereses a favor de su país. Él está pendiente de las negociaciones que estos países han hecho. Amén. Y son encargados de transmitir los mensajes del gobierno, lo que allá se negocia, lo que allá sucede, lo que sucede en el reino de los cielos. Cuando tú eres un embajador de Dios, cuando tú eres un embajador del reino, tú eres el encargado de representar y de transmitir el mensaje que Dios tiene para esta tierra, que sucede allá en los cielos. Pero eso necesitas tú tener claro si en verdad eres un embajador de Dios aquí en la tierra.
También se encarga de fortalecer relaciones, de fomentar intercambios, de establecer el gobierno, de transmitir el mensaje, pero también de fortalecer lo que allá sucede. Por eso no en vano tú vienes a la iglesia. Por eso no en vano tú tienes una comunión con Dios. Pero en eso te ayuda a fortalecer el reino de Dios en tu casa, en tu vida, en tu comunidad, para que tú puedas establecer y fomentar, fortalecer. Ven acá, está triste, sucede algo, vamos a amarlo, vamos a acompañarlo, vamos a apoyarlo, vamos a enseñarle que Dios perdona. Estoy estableciendo el reino de los cielos. Vamos a enseñarle que por medio de la oración el Señor sana, el Señor restaura, el Señor liberta. Estoy estableciendo el reino de Dios de los cielos en la tierra. También se encarga de mediar, se encarga de contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Yo no estoy aquí para encargarme de enjuiciarte, para condenarte, para señalarte, sino para decirte que por medio de la relación pacífica, por medio de la relación que vino a hacer Jesús, por el sacrificio que Él vino a hacer, tú has tenido redención por medio de su sangre y has conseguido que el Señor te perdone, te mire con gracia, te mire con favor, te mire con misericordia. Pero sabe, es muy difícil ser un embajador solamente en la iglesia y no ser embajador allá afuera. Cuando estamos en la iglesia batimos las palmas. Cuando estamos en la iglesia tiramos los mantos. Cuando estamos en la iglesia nos inclinamos y levantamos manos para adorarlo. Pero cuando estamos allá afuera, la pregunta es: ¿soy realmente un embajador de la palabra de Dios? ¿Soy realmente un representante de Dios que se encarga de fortalecer, que se encarga de mediar, que se encarga de cuidar, que se encarga de sanar, que se encarga de decir: allá arriba hay un Dios que te perdona? Allá arriba hay un Dios que ha establecido su Espíritu Santo para consolarte en medio del dolor, en medio de la soledad. La pregunta hoy es: ¿tú eres un embajador de Dios? ¿Eres capaz de perdonar a tu esposa? ¿Eres capaz de perdonar a tus hijos? ¿Eres capaz de salir adelante solo creyendo que Dios va delante de ti? Porque si tú eres un embajador del reino, mientras tú ejerzas la política de su reino, ese reinado va a cubrirte, va a protegerte, va a blindarte. Pero mientras tú sigas siendo un representante que fortalece, que media, que ayuda a mediar en medio de los conflictos, que se preocupa por todas las políticas que Él ha ejercido y ha querido establecer aquí. La pregunta es: ¿eres embajador del reino de Dios? Cuando la gente te ve lo que muestra de Jesús. Dice: Él es prudente como Jesús, Él es sabio como Jesús, Él es tardo para la ira como Jesús. ¿Cómo te mueves en medio de tu comunidad, en medio de tu casa? ¿Estableces el reino de Dios en tu casa, en tu vida? ¿O todavía te gobiernan las emociones? ¿O todavía te gobierna lo externo? Porque sabe, el embajador no permite ser afectado por lo que sucede de manera externa en ese país. Él se preocupa porque ahí se establezca el reino, el gobierno, la política de su reino. Y queridos hijos, estamos esperando siempre que todo cambie afuera. Esperamos que el tratado mejore afuera. Esperamos que la política mejore afuera. Esperamos que el perdón mejore afuera. Esperamos que el amor venga de allá para acá. Esperamos que la provisión venga de allá para acá. Esperamos que el perdón, la confianza, la compañía venga de allá para acá. Pero nosotros no establecemos la compañía, el amor, el perdón. No fortalecemos el gobierno, no fortalecemos y no establecemos el reino de Dios. Se encarga también de informar sobre todo lo que pueda suceder. Ustedes saben que yo sudo bastante, no se afecten. Todos están preocupados por mi sudor. Se encarga de asesorar y se encarga. Mire esto que dice: se encarga de asesorar a los ciudadanos de su país que viven o viajan en el país anfitrión.
Qué chévere y qué bonito que nosotros podamos asesorar al débil en la fe. Porque sabe, Él se encarga de asesorar al ciudadano de su país, que mueve y viaja, se mueve en medio de este país. Pero yo te asesoro, porque aunque tú estés en este país, a ti te cubre y te beneficia las normas de mi país. Pero nosotros somos tan, ¿cómo se diría? Mutable, tan flexible, que cuando salimos de nuestra casa embajadora, cuando salimos de lo que nos puede venir a cubrir, cuando salimos hacia allá, lo que hacemos es que nos hacemos al mundo, nos hacemos a la política de allá, nos hacemos a las condiciones de allá. Y nos olvidamos que en medio de eso a ti te sigue cubriendo el reino de Dios. Y te sigue guardando lo que Él ha dicho que eres tú para Él, su hija amada, su niña mimada. Que en ti hay provisión, que en ti hay protección, que aunque allá se esté matando la gente, hay ángeles guardianes alrededor de ti, porque te sigue cuidando la política que tienes en el reino de los cielos. Que no importa por dónde andes en medio del país, por dónde viajes, por dónde cruces, el embajador se encarga de decirte: el médico puede diagnosticarte una enfermedad, pero yo te vengo a decir que en medio de mi rey, de mi corona, de mi protección, hay un Dios que te sana, que te restaura, que te trae libertad. Que no importa si allá dicen muerte, yo aquí digo vida, pero eres tú el embajador que asesora, que fortalece, que media en medio de la relación, que vela por las políticas de gobierno de este Dios para su gente, que aunque esté afuera va a establecer su gobierno en ellos. Yo necesito y le pido a Dios, y le pedí anoche, que el Señor en realidad se revele a su corazón y se manifieste en su entendimiento. Porque es lindo venir y es muy fácil venir y decir: Abba Padre, Rey de reyes, Señor de señores. No importa lo que cueste, no importa lo que cueste, pero yo necesito que tú vengas. Eso se dice de aquí para afuera. Y usted lee la Constitución y los derechos humanos y es divina. Yo no sé, yo creo que aquellos abogados la han tenido que leer. La ley es hermosa. Pero cuando la vamos a llevar a establecerla, empezamos a encontrar tanto disturbio y empezamos a no entender qué me cubre y qué no me cubre por falta de conocimiento. Pero el embajador se supone que conoce la ley, que conoce la Constitución, que conoce la palabra de Dios. Es que a él no lo llaman embajador porque hubo solamente una palanca. A él lo llaman embajador porque tiene clara la Constitución, tiene claro la ley, tiene claro lo que tiene que ir a establecer en otra nación. Y quiero decirte, Dios no dejaba de decir: yo no soy del mundo. Él no dejaba de decir: yo no soy del mundo, pero no por eso le tiraba piedra al mundo. Él se colocó en medio del mundo para establecer su reino en este mundo y decir: aunque este mundo esté en perdición y no me conozca, yo vengo a declararle lo que en ese reino sucede y Dios quiere que suceda aquí. Pero necesita hijos embajadores de Dios. Amén. Amén. Dele un aplauso a Dios mientras yo tomo. Amén. Julie, regálame esa silla. De ella hay una corona. Adentro del bolso hay una. ¿Sabe cuando? Ven, Julie. ¿Sabe cuando? Es que la tsunamita quedó al pelo hoy, pero
Cuando Jesús pasaba, entraba a Jerusalén, la gente le decía, como que yo estoy aquí, le decía a la gente, díganle que Él es el rey, que Él es el rey, que Él es el rey. Grítenle que Él es el Mesías. La palabra dice en Mateo 21, díganle a la gente de Jerusalén, miren, ahí viene su rey. Él es humilde y viene montado de un burrito. Otra vez, otra cita dice, ellos entonces dijeron, no, también muchos tendrían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tiraban por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, Hosana, al rey que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, bendito el rey de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Pero sabes, esta misma gente era la que en unos días después le dijo, ¿cómo? Era la misma gente. Pero ¿cómo estamos tú y yo? Estamos siendo igual que ellos que dicen hoy, Hosana al Dios, Hosana al Rey de Israel, Hosana al Dios que salvó mi casa, Hosana al Dios que me dio el trabajo. Pero cuando tienes una situación en medio de tu trabajo, ya empiezas a decir, este no es mi Dios. Empiezas a renegar de tu trabajo. Empiezas a cambiar la política de tu reino, de su reino. Y sabes, cuando Dios entra a nuestra vida, cuando Dios viene entrando a tu corazón, tú lo recibes como esta gente lo estaba recibiendo. Hosana al Padre, Hosana al Rey, Hosana al bendito que viene, Hosana. Y tú dices, gloria a Dios. Dios está conmigo. Y resulta que Yule es hoy Jesús. Oye Jesús, quédate ahí de pie. Ella es Jesús. Y yo estoy aquí sentada, mi casa. Y yo estoy aquí sentada. Y Jesús llegó a mi casa. La corona no está dañada. No está buena. Está dañada, ¿verdad? Y así está nuestra casa dañada. Y así está nuestro corazón dañado. Y yo le dije a él, Hosana al Rey, Hosana al que viene, Hosana al Dios de los cielos, Hosana porque Dios vino. Rey, eres maravilloso, Rey, eres misericordioso, te amo con mi vida. Pero en mi casa sigo mandando yo. En mi casa, aunque esté rota, dañada, herida, sigue reinando mi corona. Y puede que yo me levante un momentico de la silla y le diga, Jesús, ven, entra a mi casa. Pero te voy a mostrar nada más la sala de mi casa, que es la que está más arreglada. Y Jesús me dice, no, pero yo quiero que me lleves a tu cuarto principal. No, manito, quédate ahí. Porque los bololos que yo tengo aquí con mi esposo los soluciono yo. Pero yo quiero entrar a la casa, al cuarto de tu hijo. No, manito, quédate ahí en la sala, que ahí nada más se hace hoy. En el cuarto de mi hijo mando yo. Ay, me caigo. Mando yo. Y me entrono yo. Eso le pasó a ese pueblo. Eso nos pasa a nosotros. Que queremos que el rey establezca su reino, pero yo no soy capaz de ceder mi corona. Yo no soy capaz de decirle, yo te entrego mi corona dañada, que no ha sabido gobernar, que no ha podido establecer tu reino, pero que yo necesito, siéntate, que seas tú quien gobierne mi casa. Esta decisión no es fácil en nuestra humanidad, pero si tú quieres que el reino de Dios sea manifestado en cada cuarto de tu casa, con tus hijos, con tus finanzas, en tu salud, con tu familia, con tu esposo, necesitas entregar la corona al Rey del reino de los cielos.
para que Él pueda en realidad representar en cada uno de esos cuartos su gobierno, para que Él pueda representar y fortalecer las políticas de ese gobierno, para que Él pueda mediar con tu esposo, con tus hijos y decirte: es que es como se hace allá lo que tienes que hacer aquí. Pero es muy difícil tirar la corona, porque estamos llenos, esta corona, cuando la tienes tú, te llena de orgullo, te llena del yo sí puedo hacerlo, te sobrevalúas, te sobrevaloras, te llenas de autosuficiencia, pero te cuesta quitártela. Y cuando vas a ser un embajador de Dios, el que puede mediar en medio de ti es Jesús. Y sabe, iglesia, Dios me decía: la iglesia tiene que entregar la corona, tiene que tirar la corona. Y no solo tirarla, sino que de verdad esa sea la rama de las palmas que tiraban los de Jerusalén, el manto que tiraba para adorarlo y honrarlo, que no fuera solamente de bocas hacia afuera, de palabras hacia afuera, sino un acto simbólico de en realidad decirle: con mi corona te alabo, con mi corona te honro, con mi corazón te entrego mi vida, porque en realidad no puedo hacer nada con ella puesta, pero tú lo puedes hacer todo. Porque queremos transformar, queremos vivir bajo el reinado de Dios, pero no queremos vivir en las políticas de Dios. El Dios en su amor y en su misericordia va a extender su amor hacia ti, claro que sí, porque Él antes de todo ha sido Padre, claro que sí. A pesar de que la gente le gritaba: crucifíquenlo, Él seguía: perdónenlo, claro que sí. Pero después de eso, ¿qué va a suceder en ti? Después de eso, ¿qué vas a establecer en tu casa? O sea, nosotros, iglesia, no podemos seguir saliendo de aquí y establecernos con el reinado de allá afuera. No podemos seguir haciendo las cosas como las hace el mundo allá. No podemos decir, como le decía una amiga en estos días: el mundo te va a decir, divórciate. El mundo te va a decir, ¿por qué te vas a dar mala vida? Divórciate. Y ella tiene una hija. Y yo le decía: pero Dios te dice que Él puede solucionar eso. Dios te dice que creas en Él, que Él puede aparejar eso. Porque yo te voy a decir: tú te divorcias, tienes una niña y después vas a querer tener pareja. Tú sabes lo difícil que es tener pareja después de tener una hija. Y no porque seas la rechazada, no porque no puedan tenerte con hijos, sino porque ya te toca cuidar a tu hija, velar por tu hija, guardar el corazón de tu hija. El mundo te va a ofrecer negociaciones más fáciles de decidir, más fáciles de tu hacer, porque te van a costar menos y va a llenar el placer, tu deleite de sentirte liberada. Pero Dios te va a decir: dame lo que te cuesta. Dame la corona en la que tú estás entronado, en la que estás lleno de tu razón, y deja que yo reine en cada área de tu vida. Hijos, nosotros sí somos embajadores del reino. ¿Qué leyes estamos estableciendo alrededor nuestro? ¿Qué estamos asesorándole a los que nos acompañan? ¿Cómo estamos mediando en medio de las situaciones de los que nos acompañan? Es fácil casarte. Es fácil prometerle al cura o al pastor en la muerte, en la quiebra, en la enfermedad. Pero yo creo que ahí no dicen en las diferencias de opinión. Porque cuando hay diferencia de opinión es cuando más discutimos. Es cuando más enmudecemos y nos llenamos de orgullo para no poder establecer el reino. Yo a un discípulo le digo: pero bésala, cuando está embolatado. Pero ¿por qué no le dices chao y le das un beso? Me arruga la cara. ¿Que te la arrugue? Es que la arrugada de cara sucede allá afuera. Pero aquí
aunque se arrugue la cara, Dios está contigo. Aunque tú arrugues la cara y tengas rabia, porque el mismo Dios que te ha bendecido, hoy tú no lo sientes, Él sigue entronado ahí contigo. Ese Dios, el que te dio el trabajo, pero después en el trabajo no te pagan, ese mismo Dios sigue ahí en tus finanzas. Pero lo que pasa es que tú lo quieres solamente que llegue a la sala donde todo está bien, pero no quieres que entre a los cuartos donde escondemos la ropa en los closets tirada sucia o sin lavar. Es tiempo, iglesia, de verdad, de corazón, que si usted quiere alabar a Dios y decirle hosana al Rey, no sea de boca, sino que sea con un corazón que haya entregado su corona a Dios para que Él pueda establecer su reino. Y le aseguro, iglesia, que vas a poder ver a Dios de manera diferente, no solamente como el Dios que tiene que darte, porque nosotros siempre queremos es recibir, pero nos cuesta dar. Y el Señor vino a mostrar con su mayor ejemplo, dando su vida a quien lo crucificó. Y aún así, si usted lee la Biblia, se da cuenta cómo su amor fue extendido. Y sin leer la Biblia, su amor ha sido extendido a nosotros, los gentiles, que nada teníamos que ver en eso. Pero Él en su amor te ha acogido y quiere que su ministerio, su reino, sea manifestado en tu casa. Es tiempo que tú llegues a la presencia de Dios y le digas: en verdad toda mi casa está sucia. En verdad flojera me ha dado lavar el tapete. Flojera me ha dado cambiar la sábana. Pero yo puedo vivir con eso porque nos hemos acostumbrado a vivir con el sucio ahí. Nos hemos acostumbrado a vivir con el desorden ahí, por no querer reconocer que necesitas que Dios reine en ese lugar. Amén. Jesús se preocupó por ejecutar, por representar, por asesorar, por mediar, por fortalecer nuestra relación con Dios, con el Padre. Y sabe, necesitamos dejar de ser necios en nuestra humanidad, dejar de ser adultos por un momento en nuestro corazón, y como adultos sí reconocer la grandeza de su poder. Pero su palabra dice que seamos como niños. Y dice que seamos como niños. Dice en el versículo Mateo 18:3: de cierto les digo que si no vuelves y te haces como niños, no entrarás al reino de los cielos. Sabe, un corazón del niño se olvida de la situación, pide sin saber si hay dinero o no, dice lo que quiere comer y vaya, hace berrinche y uno lo regaña y uno lo castiga, y 2 minutos después está como si nada. Un niño tiene el corazón tan limpio y todo el mundo adulto lo admira, pero nunca queremos tener el corazón como el del niño. Todos los adultos decimos: ay, si ellos pelean, se agarran y vuelven y se aman. Si son los hermanos, vuelven, pelean, se aman, vuelven, pelean, se gritan, se pegan, se separan, se insultan, pero otra vez vuelven y se aman. Pero nunca aprendemos cómo es el corazón de un niño, que está atento, que olvida fácil el dolor, que olvida fácil la herida, que olvida fácil, pero no olvida quién es su rey. No olvida quién es su papá. No olvida el olor de su papá. No olvida la voz de su papá. No olvida que aunque haya cogido rabia a su papá hace un minuto, él puede ir a sus brazos y va a encontrar un abrazo de su papá. Pero nosotros hemos condicionado tanto nuestra relación con Dios que nos hemos acostumbrado a ser solamente el que dice: hosana, el bendito, el que viene, el Rey de Dios, el Rey de los cielos, al libertador. Y nos hemos acostumbrado a llevar una vida solamente de adoración hacia afuera, pero no, como decía la tsunamita, de preparar un lugar, un aposento, porque ella en su corazón anhelaba no solamente que él pasara por su casa, sino que se quedara en su casa,
que se quedara y tomara posesión. Le voy a decir algo, a la tsunamita no le hacía falta nada, solo un hijo, que era lo que quería. Pero tenía dinero, tenía un buen esposo, tenía fama. Pero ella, aún en su autosuficiencia, pudo reconocer la autoridad, la presencia de Dios que había en este embajador del reino. Tenemos que cambiar nuestra postura delante de Dios. Tenemos que reconocer su grandeza, pero también tenemos que anhelar que su reinado se establezca en mi casa, en mi vida. Tenemos que entregar lo que no nos ha funcionado. Hay muchas cosas que no te han funcionado por seguir tú la terquedad de tu política, la terquedad de tu manera. Pero el Señor hoy te invita a que no seas solamente el que espera el domingo de Ramos para decirle lo grande que es, y para esperar el domingo de la muerte, de la resurrección, para decir venció, sino que lo puedas entronar como el rey que vence en tu corazón. Y le voy a decir por qué. Porque se trata de Él. Se trata de Él, de su reino. Pero nos cuesta despojarnos de nosotros mismos. Mire, algo que me acordé haciendo la enseñanza de una. Mi esposo se vio la serie de La Reina de Crow. Y hay un capítulo que Dios me traía a la memoria ayer. Y es que cuando Diana, la princesa Diana, se entera ya de que su matrimonio no funcionó y toda la cuestión, y ella se enfermó de bulimia. Ella se enfermó y andaba con pastillas y todo. Y llega un momento en que ya ella estaba deprimida, ya todo el mundo se daba cuenta cómo estaba de ella, porque a veces es tan evidente como tú estás. Y era tan evidente cómo estaba ella, deprimida, enferma, todo y la burla externa y la vergüenza y todo lo demás, que hay un momento en que ella está arriba llorando, tomándose su poco de pastillas, sus cosas, y llegaron a tomar la foto familiar, la foto del reinado, la foto familiar, tenían que estar todos, y ella no quería bajar porque estaba mal. Y es como que a nosotros las mujeres nos vamos a entender en esto, es que vamos ahora a salir con nuestro esposo, y si estamos agarrados con el esposo, lo último que vamos a querer es agarrarle la mano. Y lo último que vamos a querer es tomarnos una foto que todo el mundo cree que estamos bien cuando acabamos de agarrarnos. Y más todo lo que le sucedió a ella, que no era cualquier cosa, ¿verdad? Pero ella estaba allá arriba y el esposo de la reina Elizabeth sube y le dice: tienes que bajar a tomarte la foto. Ella le dice: no, yo no quiero bajar. Yo no quiero bajar. Yo no estoy bien. O sea, la payasa, diríamos. La ridícula yo ahí, la foto que van a montar cuando este man me está haciendo infiel. O sea, póngalo en el español, en lo vallenato, como usted quiera. Pero, ¿es verdad o no es verdad? ¿Qué va a querer ella? Pero el hombre le dijo: mira, Diana, esto no es por ti, ni como tú te sientas, ni si te gusta, ni si no te gusta. Esto es por la corona. Entonces trágate tu orgullo, tu dolor, tu situación, y ves y posa para la foto, porque era para la corona. Y suena feo mientras la sociedad te está diciendo: reconoce tus emociones, reconoce cómo te sientes, acéptalas, y si tienes que tener un tiempo a sola, tenla. Pero le voy a decir, en este reinado, a Dios le importa cómo tú te sientes, pero Él no va a dejar de ser Dios por cómo tú te sientas. Él no va a hacer justicia por cómo tú te sientas, y se lo voy a demostrar con esto. ¿Cuántas veces has llorado en tu cuarto una situación y tú ves que Dios no te la ha solucionado de manera inmediata? Porque Dios no se mueve por cómo tú te sientas. Él sabe y conoce cómo tú te sientes, pero Él dice que Él es tu defensa, que Él te hace justicia, que no la va a hacer como tú esperas que la haga, que no la va a hacer cuando tú quieres que la haga. Él la va a hacer porque, como Él, rey que es, sabe el momento en que debe hacerlo, cuidando tu corazón y cuidando también a quien te dañó.
Entonces es importante que por un momento quites tu orgullo, tu soberbia y la eches a un lado y entiendas que hay cosas que tienes que hacer no por ti, sino por Dios, por la corona, porque eres ofrenda grata para Él, porque lo que estás haciendo lo mueve a Él. A ver cómo tú, a pesar de que te duela, a pesar de que no tengas fuerza, te esfuerzas para hacer lo que a Él le agrada, aunque te cueste lágrimas, aunque te cueste dolor, aunque te quite el placer, porque hay veces que no te va a gustar hacer lo que Dios dice que hagas. Pero cuando tú lo entiendes que es por Él, el Señor se va a glorificar en ti. Y su amor te va a defender. Y su justicia va a reinar en ti. Y Él te va a blindar y te va a proteger. Pero si tú estableces el reinado de Él aquí, y cuando Él está aquí, en tu casa, en todas tus áreas, todo va a estar bien. Aunque por el momento todavía se vea la casa regada. Porque cuando arreglamos la casa toca hacerla por partes. Pero tú quieres que Dios venga de una hora que viniste a la iglesia, te cambie toda tu vida y organice toda tu casa. Amén.